celestiales que han sido de grande bendición, de gran apoyo en estos tiempos. Así que para dar inicio a nuestro servicio, mis amados hermanos, ahí donde estamos, ahí en compañía de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su familia muy amada, ¿por qué no oramos juntos delante de Dios? Vayamos a su presencia e invoquemos aún a su nombre para que Él prepare nuestro corazón y podamos recibir su bendita palabra. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde está y vamos juntos a orar en esta preciosa tarde. Mi amado Dios y Padre de mi Señor Jesús, venimos delante de su divina presencia, Padre bendito, dándole gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos da, Señor, de vida. Gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más, Señor, en esta preciosa tarde. Señor, yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu impartiendo, Señor, la palabra, Señor, tuya en cada vida, en cada corazón, que nos permita, Señor, de esta forma, Señor, muy especial, entrar a cada hogar, Señor, penetrar, Señor, cada lugar, Señor, ahí donde están nuestros hermanos, nuestros amigos que nos sintonizan, Padre Celestial, hermanos de otras congregaciones, Padre, pero que somos tu pueblo. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta palabra, Señor, al corazón de tu pueblo, y que seas tú, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa una vez más, Señor. Somos tu pueblo. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Y todos decimos amén. Ahí donde está, mis amados, en esta preciosa tarde, tome su asiento y tome su Biblia. Ya sé que la tiene ahí cerquita de usted, porque el propósito es en este día estudiar la palabra juntos. Así que abra su corazón, abra también su Biblia, porque vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, Iglesia Nueva Esperanza, y hermanos que nos sintonizan, amigos también, queremos con la ayuda del Señor iniciar una serie por los próximos 3 meses. Si el Señor no viene, estaremos llevando su bendita palabra, y hoy estaremos iniciando nuestro tema, relevancia de los profetas menores para hoy. Relevancia de los profetas menores para hoy. Y dentro de nuestra serie, mis amados, vamos a desarrollar el tema, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Quiero preguntarle, hacerle una pregunta un poco drástica, hasta como fuera de sí, pero tiene mucho sentido. Si usted fuera un joven soltero, es más bien la pregunta para los varones. Imagínese por un momento que usted es un muchacho solterito, tal vez de unos 20, 25 años, vamos a ponerlo así, y que de pronto usted ya está para casarse. ¿Se casaría usted con una adúltera, con una ramera, con una prostituta? ¿Lo haría o no lo haría? Usted que me está viendo. Yo sé que muchos están diciendo, no, yo no lo haría. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿y si Dios se lo pidiera? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Qué dicen los varones ahí donde nos están viendo? ¿Sabe que la palabra de Dios habla de un profeta llamado Oseas, a quien el Señor le dijo que se casara con una adúltera? Vaya conmigo a la palabra de Dios, vamos a estudiarla en esta preciosa tarde. Abra su Biblia en el libro de Oseas, el profeta Oseas, uno de los profetas menores. Y acompáñenme en el capítulo 1, versículos, vamos a darle lectura a todo el capítulo número 1 de Oseas. Capítulo 1, versículos del 1 al 11.
Y ahí donde está, yo le pido, mis amados, como tenemos costumbre, leámoslo antifonalmente. Yo voy a leer el 1, usted me acompaña con el 2, pero usted me va a ir siguiendo. Así que la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Abra su Biblia y sobre todo también abra su corazón. Dice la palabra de Dios en Oseas 1, del 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregaron los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ayúdenme a orar en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre precioso de Jesús, hemos expuesto tu bendita palabra, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Padre. Señor amado, yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien imparta esta maravillosa bendición, y que hable, Señor, a nuestro corazón conforme sea nuestra necesidad, Padre amado. Hemos venido, Señor, a hacer este trabajo maravilloso que nos has delegado a nosotros los hombres. Padre, pero te pedimos que sea tu Santo Espíritu y esa fresca unción impartida, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos el denuedo, la gracia, la sabiduría, el poder, la unción de lo alto. En el nombre de Jesús, toma este lugar, Señor, y toma el control de este tiempo que resta, Padre. Todo está en tus manos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos un fuerte amén. Ay, hasta casi oyó. Gloria sea a Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Con esa bendición yo le pido que tome su lugar, ahí donde está. Gloria sea a Jesús. 3 objetivos muy importantes, mi amada iglesia, quiero compartírselos. Número 1 es conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Oiga, qué bueno es nuestro Dios, que aun cuando usted y yo somos hombres y mujeres infieles, hombres y mujeres que pecamos continuamente, Él siempre está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Y algo maravilloso, mis amados, en la naturaleza de nuestro Dios,
es que Él es un Dios que perdona y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Así que la gloria sea para nuestro Dios, porque Él es único. Y el objetivo número 2, mis amados, es reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. Qué impresionante, mis amados, es poder nosotros tener un tiempo, apartar un tiempo para reflexionar, para meditar acerca de nuestro diario vivir, de nuestro caminar con Dios. Y ciertamente en nuestra humanidad vienen muchas flaquezas, muchas debilidades y, ¿por qué no decirlo?, también desánimos. Usted puede ver a los grandes hombres de la Biblia, ellos pasaron por momentos así, en lo que nosotros nos podemos identificar. Pero siempre, mis amados hermanos, Dios nos da la oportunidad, siempre Dios nos ofrece el momento para nosotros reflexionar acerca de las consecuencias que acarreamos nosotros a nosotros mismos por alejarnos de Dios. A veces ciertamente, mis amados, podemos argumentar, escuche esto, que estamos siendo parte de una iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, pero en realidad el corazón está lejos de Dios, porque podemos estar presentes, pero el corazón está ausente de la presencia de Dios. Y es interesante para nosotros, mis amados, reflexionar que siempre que nosotros tendamos a alejarnos de Dios, habrá consecuencias no muy gratas, no muy favorables para nosotros. Y el objetivo número 3 es determinar volver a Dios y permanecer en Él. Ciertamente, mire, el objetivo número 1, reconocer que el amor de Dios es infinito para con nosotros y es un amor perdonador. El objetivo número 2, mis amados, es acerca de la reflexión que usted y yo tenemos que tomar en nuestra vida de las consecuencias de alejarnos de Dios. Siempre habrá consecuencias catastróficas cuando una persona conoce de Dios y se aleja. Pero una vez que fuimos quizá tentados a alejarnos de Dios en nuestro corazón, podemos tener, mis amados, ese tiempo, esa meditación, esa reflexión y volvernos a Dios. Pero no solamente volvernos, sino determinar permanecer en Él. El apóstol Pedro, mis amados, cuando vio que en cierta ocasión, cuando Jesús estaba predicando, a mucha gente, dice la Biblia, que se les hizo muy dura la palabra. Ellos mismos dijeron: qué dura es esa palabra, ¿quién la puede llevar? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Pedro le dijo al Señor: mira, Señor, todos están yendo. El Señor le dijo: ¿quieres acaso irte tú también? Dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ciertamente no hay un mejor lugar que la presencia de Dios, mis amados. Nuestro pensamiento se centra: por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La bondad y el perdón de Oseas hacia una mujer infiel ilustra el inmenso y eterno amor de Dios por su pueblo. Vamos a ir entendiendo, mis amados, esta bonita enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a extraer todas las riquezas que el Señor quiera darnos. Los
profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a la nación. Eran los evangelistas del momento, los patriotas religiosos de la hora. Alguien ha dicho que la profecía no es otra cosa que la repetición del pasado y que el pasado es un anticipo del presente y del futuro. La división entre profetas mayores y menores se debe al volumen y el tamaño de sus escritos. Los 12 profetas menores tuvieron un mensaje directo para situaciones específicas en su época, dentro de un contexto con el cual estaban bien familiarizados, pero su mensaje aplica al pueblo de Dios contemporáneo, que es la iglesia. Porque como dijera Salomón, nada hay nuevo debajo del sol, Eclesiastés 1:9. En Oseas veremos la tristeza de Dios por la infidelidad de su pueblo Israel. Oseas profetizó en el reino del norte Israel, aunque estaba bien familiarizado con la situación del reino de Judá, ya que menciona haber profetizado durante los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En el reino del norte gobernaba Jeroboam II, quien murió a la edad de 73 años, después de haber gobernado el país durante 53 años. Fue un periodo próspero en el orden material, pero de gran deterioro espiritual. La nación le había dado la espalda a Dios y abrazado los cultos paganos cananeos. Este cambio hacia los dioses paganos era ante los ojos de Dios adulterio espiritual. El tema principal de este libro es la queja de Dios ante esta situación. Es muy interesante, mi amada iglesia, poder presentar la palabra de Dios y pedirle sabiduría al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con la interpretación, porque estos pasajes, mis amados, encierran unas riquezas inexplorables. ¿Por qué le digo inexplorables? Porque es imposible que usted y yo lleguemos a comprenderlas en una totalidad, porque nuestra mente es pequeña, es finita, es corta. Sin embargo, mis amados, tenemos la ayuda, la alianza del Santo Espíritu de Dios, que Él es quien nos conduce a toda verdad y es de Él quien nosotros nos agarramos. Podemos ver, mis amados, en la palabra de Dios al profeta Oseas representando a Dios mismo. Mire qué lindo. El esposo fiel, el esposo que cuida, que provee, que sustenta, el esposo que acoge, el esposo amoroso, el esposo que se preocupa. Y la Biblia dice, mis amados, que Gomer, la esposa infiel de Oseas, representaba nada más y nada menos que a la nación misma de Israel, que le había sido infiel a Dios. Mire qué pasajes tan lindos, mis amados, y con una enseñanza divina para nuestros corazones. Vamos a ver las razones del justo juicio de Dios. Ahí donde estamos en Oseas, para ir entendiendo, ahí en el capítulo 4 de Oseas, versículos 1 y 2. Ahí usted también léalo, ahí donde está. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel.
Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ven la situación en la que Israel estaba, mis amados. Ellos tenían que estar atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención. La palabra de Dios, mis amados, es la medicina que usted y yo necesitamos ingerir. La palabra de Dios es el único antídoto que nos limpia. Así que el Señor les hace oír su condición a los moradores de la tierra. Dice, porque no hay verdad, número 1, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Le pregunto yo en esta preciosa tarde, mi amada iglesia, ¿cree usted que el libro de Oseas aplica a la iglesia contemporánea en nuestros días? Usted estará de acuerdo conmigo y me dirá ahí en su casita un fuerte amén, yo lo creo. Porque son cosas que ciertamente usted y yo estamos viviendo. La tierra está corrompida. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. La gente miente, la gente mata, la gente roba, la gente adultera, la gente comete homicidios y no son redarguidos ni siquiera por su conciencia. La condición de Israel, mis amados, en el tiempo del profeta Oseas era esta. La condición de nosotros los seres humanos, de nosotros aún como iglesia, tiene todas estas características y dijéramos y más. El versículo número 6 al versículo número 12 nos presenta el profeta estas siguientes verdades. Dice el verso 6, mi pueblo, mira el pueblo de Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero parar un momentito ahí para continuar hasta el versículo número 12, pero présteme atención y sígame ahí en su casita. Los primeros 3 capítulos del libro de Oseas se han prestado para muchas conjeturas por las siguientes razones. Yo al principio le dije que este era un libro muy profundo, pero que confiamos en la grandeza, en el poder del Espíritu Santo para que nos dé la interpretación como Él quiera llevarla a nuestros corazones, mis amados. Y yo quiero que abra su corazón y preste oído. En primer lugar, por la orden de Dios, Oseas de ir y contraer matrimonio con una mujer fornicaria. Mire nada más, no lo voy a dejar ahí, pero sí quiero que me siga. Ahora bien, la segunda conjetura es por la orden de contraer segundas nupcias, pero esta vez con una mujer amada de su amante. Oiga, cualquier hombre en nuestros tiempos, ¿verdad? Diría, no, yo tengo mucha dignidad y yo una mujer así, yo no la quiero. La mujer que yo elija para que sea mi esposa, la compañera de mi juventud, tiene que ser mi amada esposa, que me respete, que esté conmigo en las buenas y en las malas y en las muy malas también, y
que me sea fiel, no un 50, no un 70, no un 80, sino un 100%. Yo creo que esa es la esposa que todo varón quiere tener. Sin embargo, el caso del profeta Oseas, mis amados, nos presenta la Biblia que él tenía que casarse con una mujer adúltera, y luego por segunda vez, después de que la adúltera lo abandona, oiga, tiene que volverse a casar con ella, con una mujer amada de su amante. Mire por dónde vamos. Ahora bien, los comentaristas de la Biblia han ofrecido explicaciones muy variadas con el propósito de que el concepto que se tiene de la santidad de Dios no se vaya a manchar. Miren, los rabinos judíos de los siglos mediales interpretaron los dos casos del matrimonio de Oseas como un arreglo simbólico, pero carente de realidad histórica. Otros tomaron el capítulo 1 como histórico, pero el 3 como alegórico. Alegórico, lo cual se usa algo simbólico para presentar una realidad. Es decir, que era como si Dios estaba simplemente platicando con el profeta Oseas, y de pronto él le presenta este panorama, esta historia. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que fue un hecho que el profeta Oseas contrajo matrimonio con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera. Vamos acercándonos. Ahora bien, otros tomaron el capítulo 1, le vuelvo a repetir, como histórico, pero el 3 como alegórico. Ahí usted vea el libro de Oseas en su casa y usted se va a dar cuenta de todas estas verdades. Algunos dicen que ambos capítulos son históricos, pero que Gomer, escuche esto, después del nacimiento de su tercer hijo vino a ser una esclava siendo comprada de nuevo por Oseas, según narra el tercer capítulo, el capítulo número 3 de Oseas. Hay quienes dicen que Gomer, esta es, mis amados, la que más sustento bíblico tiene. Hay quienes dicen que Gomer no era necesariamente una mujer fornicaria, sino más bien con tendencia a la fornicación. Una interpretación más ha sido que antes de casarse no había incurrido en fornicación, sino que hizo después de casada con el profeta Oseas. Vamos a explicar esto más detalladamente. ¿Por qué decimos que esta última evidencia o conjetura tiene más sustento bíblico? Porque si Oseas, mis amados hermanos, representa a Dios mismo, al esposo fiel, al esposo perdonador, y Gomer representa a la nación, al pueblo elegido por Dios, a Israel. Oiga, Israel cuando fue una nación, Israel fue una nación apartada para Dios, una nación santa. Entonces vemos, mis amados, que Israel, con el paso del tiempo, fue que fornicó, fue que se prostituyó con falsos dioses. Fue a partir de que Moisés los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, donde eran casa de servidumbre. Y de ahí, cuando comenzó aquel peregrinaje, mis amados, por el desierto, dice la Biblia que ellos tendieron a adorar a un dios falso, un becerro de oro. El mismo Aarón les dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto.
Mientras dice la Biblia que Moisés estaba en el monte y Dios dictándole las tablas de los 10 mandamientos. Y llegó un momento, si usted puede ver ahí en el libro de Éxodo, ahí en sus capítulos primeros de Éxodo, dice la Biblia que el Señor le dijo: desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Ya no lo nombró mi pueblo, le dice a Moisés: tu pueblo se ha corrompido. Ahora bien, por eso le digo que esta es la que más sustento tiene en la palabra de Dios. Gomer no era necesariamente una mujer fornicaria, sino con tendencia a la fornicación. Ella tendía a la fornicación, ella tendía a ser coqueta con otros hombres. Así como Israel coqueteaba con otros dioses, porque Gomer representa un 100% al pueblo de Israel y Osea representa a Dios mismo en este libro. Ahora bien, muchos comentaristas de la Biblia optan por esta última interpretación, insistiendo en que la infidelidad de Gomer sucedió después de haber conocido a Oseas, haberse casado con él y recibido sus favores. Según esta interpretación, la mujer del capítulo 3 es la misma Gomer que después de haber abandonado a Oseas es conquistada por él nuevamente al mostrarle misericordia a pesar de su infidelidad. Dice la Biblia que Oseas, mis amados, después de que Gomer lo abandona, mire, dice la palabra de Dios que aún así Oseas vuelve a buscar a la mujer adúltera, a Gomer, a su esposa adúltera. Y él paga un precio por ella. Precio que Gomer obviamente no merecía que él pagara. Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestros días? Cristo, el esposo amado, nos amó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, dice la palabra de Dios, para alabanza de su gloria. Y aun cuando nosotros, mis amados, no le conocíamos, Él ya nos conocía, incluso nos apartó, dice la palabra de Dios, desde el vientre de nuestra madre. Y el pecado, mis amados hermanos, nos separó de la presencia de Dios. Y cuando nosotros no merecíamos, Él nos dio su gracia, nos dio su favor, nos dio su misericordia, nos dio su perdón. Y nos compró con un precio que usted y yo no merecíamos. Por eso le digo que Gomer representa a la iglesia de Cristo, representa a Israel en una totalidad. Una mujer adúltera, una mujer fornicaria, que dejó a Oseas por sus amantes, cuando en Oseas, dice la palabra de Dios, Oseas todo le daba. ¿Qué podemos pedir, mis amados? Que Dios no conceda las peticiones de nuestro corazón, que Él no tenga para darnos, si Él es nuestro proveedor. El problema es que si nosotros recibimos el favor de Dios a manos llenas, no valoramos, mi amado. Eso mismo le pasó a Gomer. Ella, aunque lo tenía todo, Oseas la rodeó de amor, la rodeó de fidelidad, de comprensión. Fue un escudo alrededor de ella. Dice que ella se fue siguiendo a sus amantes. Ella era una mujer que tendía a ser fornicaria, a ser adúltera, porque
Si dejáramos este punto atrás, mis amados, de Gomer, que ella ya era una fornicaria, que era una mujer adúltera, literalmente podríamos agredir la santidad de Dios. Imagínese usted este ejemplo de pronto. Un hombre dedicado a Dios, un hombre sometido a la voluntad de Dios, un vocero de la palabra de Dios, como lo era Oseas, el profeta. Y de pronto Dios le dice, ¿sabes qué, Oseas? Tú estás solo. Mira, ve, búscate una mujer, pero que sea una mujer fornicaria, una mujer adúltera. Eso sería como incitarlo Dios mismo a un lugar donde hay ese tipo de mujeres, y luego llega el hombre de Dios y le dice ahí a la primer fornicaria o adúltera, oye, quiero que te cases conmigo, y de pronto la adúltera, ¿y usted quién es? Oiga, yo soy el profeta de Dios. Como que no encajaría, ¿eh? Por eso la Biblia dice, mis amados, que el Señor le dijo ciertamente, ve, cásate con una mujer adúltera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente. Él es un Dios que en su presciencia, no presencia, presciencia, o sea, en el todo saber de Dios, Él conoce el corazón y la tendencia de cada uno de nosotros como seres humanos. Y le dice, cásate con una mujer fornicaria. Entonces, obviamente, eso agrediría la santidad de Dios si ésta hubiese fornicado antes del matrimonio con Oseas. Como ella representa a la nación, al pueblo de Israel, quiere decir, mis amados, que ella fue una mujer tal vez pura en su momento, pero una vez que ella se casó con Oseas, ella fornicó, ella adulteró. Si eso es Israel, si eso es la iglesia en nuestros días. Ahora bien, fíjense, en el versículo número 6, ahí donde estamos, de Oseas capítulo 4, Dios estaba anunciando 3 calamidades que estaban a punto de sobrevenir a la nación. Número 1, destrucción. Y número 2, expulsión de su posición privilegiada. Dice la Biblia, mis amados, en el libro de Deuteronomio, que el Señor le dio una promesa a Israel, entre muchas, obviamente, pero esta era una de las promesas más sobresalientes, más resaltantes, porque le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios para con Israel, obviamente, era que Israel no se fuera a prostituir con otros dioses, que Israel se conservara una nación santa, una nación diferente a las demás naciones. Pero mire, Israel en muchas cosas, mis amados, quiso imitar siempre a las demás naciones. Ellos querían dioses para ellos adorar, conociendo al Dios vivo. Escuche esto. Ellos querían dioses literales, como los tenían las demás naciones. Ellos querían hacerle culto a dioses falsos, a dioses paganos, a dioses que ellos mismos se fabricaran. Y dice la palabra de Dios que el Señor quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio que no fuera cortado, que fueran gente santa, gente diferente a las demás. Siempre cuando ellos eran introducidos a otras ciudades, a otros pueblos, siempre el encargo de los líderes, de Dios hacia los líderes, era que Israel no fuera a ser
las costumbres que los pueblos paganos donde ellos iban llegando, donde ellos iban atravesando, donde ellos iban instalando, no hicieran lo mismo que ellos. Siempre Dios les decía que ellos no imitaran a las demás naciones. Y siempre lo hacían. 3 calamidades: expulsión, destrucción y el olvido de Dios. Qué triste. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722. Mire, de manera que las tragedias mencionadas estaban a las puertas por las siguientes razones que tenía Dios contra su pueblo. 1. Le faltó conocimiento de Dios, pero no, estaba enlazada con la primera. Le faltó conocimiento porque intencionalmente ellos lo rechazaron. Y número 3, se olvidó de la ley de Dios. Es interesante, mi amada iglesia, amigos que nos escuchan, hermanos de otras congregaciones. Es interesante para nosotros tener el conocimiento. Eso es muy bueno, eso es excelente. Que usted lea la palabra de Dios, que usted se empape de la palabra de Dios. Pero siempre usted y yo tenemos que procurar que la Biblia no sea aplicada en nuestras vidas como una teoría más que podemos leer para extraer un conocimiento de Dios, sino que tenemos que pensar, mis amados, que ese conocimiento tiene que llegar quizá a la mente, y de la mente lo tenemos que pasar a nuestro corazón. Dice la Biblia, mi pueblo, en el verso número 6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando se ignora el conocimiento, cuando no se escudriña el conocimiento, cuando no se obtiene el conocimiento, escuchen, el conocimiento nos hace carecer de todas las cosas que son buenas, que son favorables para nosotros. Hoy en día el conocimiento lo usamos en una forma al revés, pudiéramos decir. Cuando la palabra de Dios nos dice, mis amados, acerca de las cosas que a Dios le desagradan, nosotros comenzamos a autojustificarnos las cosas que nosotros hacemos y que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Cómo es eso? Hoy en día el pecado se permite de muchas formas. El pecado se infiltra directamente dentro del vínculo familiar. El pecado se infiltra directamente dentro de la iglesia de Cristo. Déjeme decirle que la mundanalidad que como iglesia de Cristo estamos viviendo hoy en nuestros días son las consecuencias del justo juicio de Dios. Oiga, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios amoroso. Pero déjele digo que la palabra de Dios nos enseña también que dentro del amor de Dios, Dios es un Dios que reprende y desaprueba el pecado, mis amados. Él no aprueba el pecado, aunque usted y yo le digamos, Señor, es que son mis hijos y tú conoces, no lo puedo echar a la calle. Ciertamente es pedirle dirección al Señor, mis amados, pero hay cosas que usted y yo no tenemos que ir de acuerdo y tenemos que reprenderlas y tenemos que reprobarlas.
El pueblo de Israel en el versículo número 6 del capítulo 4 de Oseas dice: mi pueblo fue destruido. Ay, Señor, ¿por qué llega la destrucción? La consecuencia es porque al pueblo de Dios le faltó conocimiento. El conocimiento, mis amados, es el que nos enriquece, es el que nos fortalece, es el que nos hace echar raíces en la cosa santa de Dios. Pecados permisivos. El mundo se infiltra muy sutilmente a la iglesia de Cristo y no sabemos quién estorbe las cosas. Porque sentimos que tal vez el hermano se vaya a sentir y se nos vaya de la iglesia, oiga, porque se le llama la atención, porque se le reprende. Mire, cuando un pastor es permisivo en las cosas que a Dios no le agradan, el pastor para la congregación es un muy buen pastor, es un hombre de Dios, es muy cuás, es muy buena onda. Sí. Pero cuando el pastor toma la autoridad de parte de Dios y desaprueba las cosas que se están infiltrando, la mundanalidad a la iglesia, porque mire, hoy en día todo lo que el mundo hace, usted y yo como iglesia de Cristo queremos imitarlo y traerlo a la iglesia, porque así cantan en el mundo, porque así se visten en el mundo, porque así hablan en el mundo, porque todas las cosas que el mundo hace nosotros las queremos hacer. Y no hay diferencia absolutamente en nada. El pueblo de Dios cayó en destrucción porque le faltó conocimiento, pero déjele digo algo, el conocimiento está ahí. La palabra de Dios es el conocimiento en una totalidad que nos lleva al enriquecimiento, le vuelvo a repetir. El problema es que el pueblo mismo de Dios dice que desechó el conocimiento. Desechar el conocimiento. Echar tras nuestras espaldas el consejo sabio de Dios. Cuando la palabra, mis amados, de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos demanda, cuando la palabra de Dios nos trastorna, es cuando empezamos nosotros a desechar el conocimiento de Dios, porque no va acorde con nuestro estilo de vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, y todo lo comenzamos a justificar. Desechó el pueblo el conocimiento. Ahora las tres calamidades vienen. Yo te echaré del sacerdocio. ¿Y sabe quién dijo esto? El Dios que es amor, fíjese. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste, hermano, estaba la condición del pueblo de Israel. Ahora bien, la infidelidad de la nación. Vámonos al capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 1. Voy terminando ya. El versículo 1 al versículo número 3. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice: venid y volvámonos a Jehová. Acuérdense que estamos hablando de una nación que estaba carente de conocimiento, de una nación que había desechado la ley de Dios, de una nación que le iban a sobrevenir 3 calamidades. Pero el capítulo 6 nos lleva a una acción para tornar las cosas y darles un sentido diferente. Mire lo que dice el verso 6, una invitación. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató
y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Antes de considerar el pasaje bíblico de esta sección, conviene que sepamos que las 3 acusaciones de Dios contra su pueblo pueden ser las mismas que tenga contra su iglesia en nuestros días. A Israel le faltó conocimiento de Dios porque rechazó dicho conocimiento y porque se olvidó de la palabra de Dios. El capítulo 6 empieza con una invitación a volverse a Dios. Esta invitación es una confirmación de lo que dice Dios al final del verso 15 del capítulo anterior. En su angustia me buscarán. La opinión de los comentaristas de la Biblia está dividida sobre quién o quienes dicen: venid, volvámonos a Jehová. Qué interesante, mis amados. Ahora bien, miren, unos dicen que son los exiliados que fueron llevados como cautivos a Asiria. Estos comprendían que la tragedia que estaban viviendo era resultado de su infidelidad a Dios. La única esperanza de liberación y restauración a la tierra de donde fueron tomados era volverse a Dios. Mis amados hermanos, en uno de los objetivos al principio yo le decía que es necesario para nosotros reflexionar acerca de las consecuencias que nosotros mismos nos autoacarreamos cuando desechamos el consejo de Dios, cuando echamos a Dios tras nuestras espaldas. Dios nos habla de muchas formas y siempre Él dice: vuélvete a mí. Ellos, mis amados hermanos, el pueblo de Israel había caído cautivo en manos de los asirios porque el conocimiento de Dios lo desecharon, pero surge ahí una invitación muy linda en el verso número 6. Venid, volvámonos a Jehová. Ahora bien, le vuelvo a repetir, unos dicen que esta invitación la hacen unos de los exiliados que fueron llevados como cautivos a Asiria. Mire, hay situaciones, mis amados hermanos, muy difíciles, periodos muy difíciles en los cuales Dios está en absoluto control. Pero a nuestros ojos humanos de repente vienen dudas y vienen temores. Y comenzamos a decir: ¿será que Dios se olvidó y perdió el control de esta situación? En ninguna forma, mis amados. Dios siempre tiene el control y la última palabra en todo y por todo siempre la tiene Dios. Dice que el pueblo de Israel había sido cautivo. Los asirios habían llegado y los llevaron cautivos con ellos, porque esto era el resultado de su infidelidad del pueblo hacia Dios. Solamente en esos periodos de angustia, mis amados, que podemos nosotros invocar sinceramente el favor de Dios. Pero escuchen, hay corazones tan entenebrecidos, tan faltos de entendimiento, que desechan el consejo, desechan la palabra de Dios, que aun cuando ven la angustia, el oprobio, no se vuelven a Dios. Piensan ellos que esto es una mala racha, ellos dicen. Sin embargo, mis amados hermanos, otros dicen que era mismo el profeta Oseas, que identificándose con la nación, les exhorta a que de una manera masiva ellos se volvieran a Dios. Ambas interpretaciones pueden ser aceptadas sin hacerle violencia al pasaje bíblico, pero escuche,
¿Qué se entiende por volverse a Dios? Qué interesante. Yo quiero que usted medite ahí donde usted me está viendo, donde usted me escucha. ¿Qué entiende usted por volverse a Dios? Mire, es el equivalente del arrepentimiento del cual se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muy poco se habla de arrepentirse. La expresión que se usa es volverse a Dios. Esta es una manera, volverse a Dios, muy gráfica de comunicar la idea del arrepentimiento, ya que la persona genuinamente arrepentida por lo que ha hecho se volverá a Dios. Si no hay regreso a Dios, no ha habido arrepentimiento. Llegó un momento, mis amados hermanos, donde el profeta Oseas, o tal vez los cautivos o los asirios, reaccionaron e hicieron un llamado al arrepentimiento a una nación derribada por el pecado. Hoy en día vemos tanto dolor aquí en la tierra, tantas personas partiendo de este mundo, desde niños hasta ancianos. El mundo llora, el mundo sufre. Todos sufrimos por todo lo que está pasando porque estamos en la tierra y todos somos seres humanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace un llamado a nosotros al arrepentimiento. Ciertamente hemos fallado delante de Dios. Ha habido extravío en la adoración a Dios. Ha habido extravío en la expresión de la palabra de Dios, porque justificamos nuestros pecados y nos escudamos muchas veces en lo que la palabra de Dios nos dice, no enseñando el otro lado del carácter divino de Dios. Siempre Dios es amor y Dios todo lo perdona, ciertamente. Esa es una verdad, pero es una verdad a medias. Porque además de que Dios es amor y todo pecado lo perdona, también Él condena el pecado. Y la Biblia dice que lo castiga. Quiero que vaya conmigo por último al capítulo 14 de Oseas. Oseas capítulo 14. Mire lo que dice el versículo número 1. Dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros, dice el verso 2, palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, dice el Señor. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Vuélvase conmigo al capítulo 4. Mire lo que es la gracia de Dios para con nosotros, cómo de su gracia es de donde obtenemos esa plenitud de Dios. Dice el verso número 7 al versículo número 12: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta.
Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, mas mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación él lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. La idolatría, mis amados hermanos, es un pecado que agrede directamente a la persona de Dios, a la majestad de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que meditar. La exhortación del capítulo 14, por todas estas cosas que Israel estaba haciendo en los tiempos del profeta Oseas, era regresar, e implica que el pueblo se encontraba alejado, pero la acción de la cual habla el profeta utilizando el término vuelve, es una en la que la mente y el corazón se unen para caminar hasta el sitio donde se encuentra Dios. Implica determinación, la determinación de iniciar una marcha en la cual no habrá descanso hasta haber llegado al trono compasivo. La palabra que se traduce pecado en el idioma hebreo significa tropiezo. Mire qué interesante. Que causa una caída dolorosa. Así se describe una de las experiencias que viene siendo el pecar. Mire, caer, quien peca, cae. Quien peca, desciende. Quien peca, se aparta. Quien peca, queda atrás. Nadie se mantiene firme, ni asciende, ni se mantiene junto, ni va a la vanguardia en el reino de los cielos cuando permite el pecado en su vida. Ciertamente, mis amados hermanos, todos somos pecadores. Todos fallamos delante de Dios. Todos pecamos. Pero el llamado, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, sigue siendo el mismo. Volvámonos a Dios. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que el Señor nos quiere decir audiblemente y nuestro oído está tan aturdido que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios? Creo con todo mi corazón que el mundo entero, las naciones enteras, no estábamos preparados para enfrentar un juicio de este tamaño del que estamos enfrentando ahora. La gente a diario se levanta con la esperanza de que una luz, dicen ellos, brille al final del túnel, brille al final del camino, haya una esperanza y por fin, dicen ellos, todo esto vuelva a la normalidad. Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Que no es únicamente una nación, un pueblo, una ciudad en el mundo, sino que son las naciones enteras y el mismo gobierno siente que las cosas se han salido totalmente de control. En los tiempos del profeta Oseas y de los más profetas menores que vamos a estar mirando, usted se va a dar cuenta que las mismas calamidades, el mismo juicio que estamos viviendo hoy en día, porque dice Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es nuevo para nuestra generación. Y nunca usted y yo nos imaginamos que esto fuera a suceder. Sin embargo, está sucediendo.
Y le vuelvo a repetir, la gente cada día se levanta con la expectativa, con la esperanza, sintonizando los medios de comunicación, a ver si hay una cura, a ver si hay una solución, a ver qué gobierno, a ver qué la ciencia, a ver qué está pasando, y se encuentra con que no hay ni una sola buena noticia. Mire, las buenas noticias, mis amados, las tiene la palabra de Dios, y Dios quiere que su pueblo, sus hijos, nos volvamos a Él para alcanzar a aquellos que no lo tienen. Y escuche esto interesante: echar de nuestras vidas la mundanalidad, que Dios ponga su temor en nuestros corazones, mis amados, porque el Dios que estamos predicando es un Dios santo, es un Dios ciertamente perdonador, no podemos negarlo porque esa es su naturaleza, pero es un Dios que, no lo digo yo, lo acabamos de leer en la Biblia, también castiga la maldad. También llega el momento en el que su ira la hace descender, porque es demasiado. Las cosas que permitimos que pasen a nuestro alrededor, justificándolas, autojustificándolas nosotros mismos y apoyándonos en el perdón, en la misericordia y hasta en el conocimiento de Dios. Tú conoces todo, Señor. Pero la reacción de Oseas, mis amados, fue instar al pueblo. Por la reacción del pueblo, de los que fueron cautivos, fue: volvámonos a Jehová. Y eso es, vamos a arrepentirnos de nuestra maldad. Como iglesia de Cristo, ¿usted está preparado si Cristo viene hoy en este día? Es una palabra, es una pregunta, es una frase que debíamos de meditar, mis amados, diariamente. Hacemos planes a largo plazo. Hacemos tantos proyectos, tantos planes, tantas cosas, pero en esas cosas más bien es decir: Señor, prepárame para que cuando tú vengas y se haya puesto pesado en balanza, no se haya yo falto delante de ti. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle perdón al Señor. Cierre sus ojos y vamos delante de su presencia y humillemos nuestro corazón. Ahí donde usted está, tome a su esposa, a sus hijos de las manos y pidámosle perdón a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias en esta preciosa tarde, Señor, porque nos has dado el privilegio de reunirnos para lo mejor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, llegar a los hogares, a las familias, llevar esta preciosa semilla, Señor, y plantarla, Padre, en los corazones. Tu palabra dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. No permitas, mi Dios, que carezcamos de conocimiento, que desechemos tu consejo, Padre. Guárdanos, Señor, de estas calamidades que han sobrevenido, Señor, como consecuencia, Padre, de no volvernos a ti. No hay nada nuevo, Señor, bajo la tierra, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas, Padre, tú las conoces. Y todo, Jehová Dios mío, está en tus manos. Tú eres el que hace descender lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hace salir el sol de cada día, Padre.
Tú eres ese Dios santo que creó el universo, Padre, y todo lo que en ellos hay. Señor, nada de lo que estamos viviendo, Señor, se ha salido del control tuyo, de tus manos. Danos paz y ayúdanos a volvernos a ti, a reflexionar en esta palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es precisa para el momento. Señor, te pido por tu iglesia, que llenes de tu paz a tu pueblo. Por aquellos hermanos, Señor, que nos ven. Por aquellos amigos, Padre, que escuchan tu palabra, que nos ven a través de estos medios. Alcanza sus corazones, Padre. Ayúdanos a voltearte a ver a ti, Señor. Que nuestra mirada se fije en ti, Padre. Tú eres, Señor, esa buena noticia, Padre. Esas buenas nuevas es tu palabra. Señor, gracias. Tú eres esa luz al final del túnel, al final del camino. Señor, ayúdanos. No sabemos, Padre, si vengan cosas peores, pero fortalécenos. Gracias, Padre. Nos despedimos, Señor, para no de tu presencia. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la presencia de tu Santo Espíritu llene cada hogar, llene cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. Que el Señor le bendiga, mis amados. La paz del Señor sea con cada uno. Y recuerde, este domingo a las 11 de la mañana estaremos nuevamente aquí en sintonía. Así que prepare su corazón. Y este sábado recuerde el altar de oración ahí en su casa. Que sigamos orando, mis amados, sigamos intercediendo. Y que el Señor le bendiga. La paz del Señor vaya con cada uno, sea con cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.